Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien. Ahora sí, mi hermano, vamos a compartir los versículos de la Biblia que vamos a exponer esta tarde. Marcos, capítulo 14, del versículo 17 al 25 nos toca en esta tarde. Qué importante es entender que Marcos es un escritor, él es un narrador, él está escribiendo, él no es testigo ocular, a pesar que era joven y estaba como testigo también mirando algunas cosas, él es discípulo de Pedro, hijo de Pedro espiritual y también sobrino de Bernabé y es discípulo de Pablo. Es bueno entender esto porque él está contando todo lo que Pedro le dijo que contara o algunas cosas que él escuchó de Pedro y las redactó. Lo mismo que Lucas también, otro testigo no ocular, dice el apóstol Lucas. Esto es bueno entenderlo. Por eso necesitamos a veces por ahí algunos versículos de Juan, que fue testigo ocular, o Mateo. Por ahí vamos a ir en esta tarde algunos versículos para que nos afirmen lo que estaba diciendo aquí Marcos, ¿sí? Sabiendo que toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Así que no sacamos nada de Marcos, todo lo tomamos, ¿sí? Pero por ahí él es muy breve con su redacción. Leemos los versículos. Dice así, Marcos 14, versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, y según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en el que beba nuevo en el reino de Dios. En que lo beba, nuevo en el reino de Dios. Bien, vamos a separar en dos partes. Aquí nos habla, Marcos nos está redactando y nos habla de la tradición de Judas, y también está hablando y da algunas pistas de quién era el traidor, ya que los otros estaban velados, los discípulos no entendían, pero en este caso el que estaba ahí, el comensal, el que lo iba a traicionar, entendía de quién hablaba, y en este caso Jesucristo, el Señor, que tenía discernimiento para discernir, entendía y sabía las cosas que iban a acontecer, y quién era el que lo iba a traicionar. Y vamos a separar esto en la tradición y en la institución de la Cena del Señor. Nuestro hermano Gustavo compartía la semana pasada y nos compartía todo lo que los discípulos, 2 discípulos en este caso, fueron a preparar para compartir la Cena del Señor. Y nos contó un poco lo que era la Cena del Señor o la ceremonia que se iba a efectuar en ese lugar, que era la Pascua, que significa pasar por alto, era que festejaba la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, de Egipto. Y esta fiesta duraba una semana, nos contó que era en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de Nisan, dice las Escrituras. Y bueno, allí tenemos esos datos que nos compartió el hermano, pero hoy vamos a ver, ya están ahí en ese lugar, ya están en la mesa, están ahí los 12 sentados, los 12 están hasta el momento, y así comienza nuestro relato. Versículo 17 dice así, cuando llegó la noche, vino él con los 12, así que nos dice que ya estaba de noche, y allí estaban los 12 con él sentados, se sentaron en la mesa, y cuando se sentaron, parece que estaban sentados, cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús. Cuando la Biblia dice dijo Jesús, tenemos que abrir nuestro oído espiritual porque es Cristo, la palabra mayor, hablando en nuestros corazones. De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo dio la primera pista. Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Hasta ahí. El Señor Jesucristo ya sabía quién era el que lo iba a traicionar. El comensal que había sido invitado, uno de los discípulos, también sabía.
Pero el resto de los discípulos no sabían. Y dice que se preguntaban unos a otros, ¿seré yo? ¿Seré yo? Juan, Pedro, se preguntaban, ¿seré yo? Juan relata esto y Marco lo cuenta muy rápido, pero Juan lo relata todo lo que aconteció en esta noche, desde el momento que se sentaron hasta el momento que se pusieron de pie. Y la noche es larga porque el Señor compartió muchas enseñanzas. Si usted quiere saber más de lo que compartió, tenemos que ir al libro de Juan, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Y ahí vamos a ver todo lo que pasó en esta noche, todo lo que pasó en estas horas hasta la primera vigilia. Mire que el Señor dio enseñanza. Yo noté algunas cosas que usted las tiene allí como título en el libro de San Juan. Dio un mandamiento nuevo, habló y profetizó sobre la negación de Pedro, lo que iba a acontecer. Habló del Espíritu Santo, del Consolador que él iba a enviar para que nos enseñara, nos guiara y nos hiciera recordar todas las cosas. Les afirmó lo que es el camino de la verdad y la vida. Le habló del poder, le habló del ayudador, en este caso del Espíritu Santo, le habló de la paz, que era la paz, le habló de la vida verdadera, que era la vida verdadera, habló de que iban a odiar y que lo iban a perseguir, habló del Espíritu Santo. Todo esto comentó en enseñanzas del Señor, pero aquí parece que ya no estaba, en este caso, el traidor. La Biblia nos enseña, vamos al versículo de San Juan. Quiero leer esto porque San Juan lo explica bien. Capítulo 13, versículo 26. Vamos, acompáñame allí en las Escrituras a San Juan. Capítulo 13, versículo 26. Es lindo que leamos la Escritura, que usted corrobore que lo que estamos leyendo está escrito ahí. No son cosas del mensajero. San Juan, capítulo 13, 26. Dice así, respondiendo Jesús. Aquí estaban en la mesa, estaban sentados, y le dice quién va a ser el que lo iba a entregar. Vamos a leer el versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? En este caso Juan. Juan estaba recostado al lado del pecho del Señor, y Pedro, dice el apóstol Juan, le hace una miradita de ojo, y le dice, preguntale al maestro, con la mirada de ojo le dijo todo, parece, decirle quién es el que lo va a entregar. Y parece que Juan le pregunta, y le dice, entonces recostado cerca del pecho, le dice, Señor, ¿quién es? Le pregunta Juan. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿A quién diere yo el pan mojado, aquel es? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Fíjense que es algo que nos sucede a nosotros también y para tomarlo en esta tarde, tómelo allí, ¿no? Yo busqué en el diccionario lo que significa escuchar y lo que significa oír. Todos nosotros, si no somos marcianos, tenemos dos oídos. Y hoy estamos escuchando, mientras estás sentado ahí escuchándome a mí, la voz sonora que sale, también estás escuchando un montón de ruidos que están pasando en la casa. Yo acá en casa suena el lavarropa, por ejemplo. Acá se está escuchando que está centrifugando. Se escucha quién pasa por afuera. Entonces, mientras estamos aquí, escuchamos. Esto significa oír. O sea, oír un montón de sonidos, dice el diccionario. Pero otra cosa es escuchar. ¿Qué quiero decir con esto? Los discípulos estaban continuamente con el Señor oyendo, pero no escuchaban. Porque dice que Él les mostró que el que mojara el pan era el que lo iba a traicionar. Y ellos estaban como que estaban en otra, estaban ahí, estaban oyendo, pero es como que no les caía, porque escuchar significa hacer reflexión del oído que escuché, de lo que escuché, perdón, hacer reflexión en mi mente. Es decir, escuchar significa, para poner un ejemplo, estoy escuchando y digo, ese ruido es muy molesto, yo lo estoy digiriendo en la mente. Ese ruido me es insatisfactorio para mis oídos. Ese ruido se escucha muy fuerte, ¿ves? Estoy yo pasándolo por la mente y razonando. Eso significa escuchar. En este caso, los discípulos, como muchos de nosotros, estamos allí, escuchamos el mensaje, oímos, perdón, el mensaje, y mire que si no falta ningún domingo, tiene un montón de mensajes que ha escuchado, pero muy poco los escuchamos. Oír, lo oímos, pero muy poco los escuchamos. Para reflexionar, debo escuchar. Por eso cuando se abre la palabra de Dios, debo estar atento. En ese momento debo estar atento con mi mente, con mi interior, con mi corazón, atento a lo que el mensaje quiere decir, para poder traerlo a mi memoria y digerirlo. Y después que baje a mi corazón para poder practicarlo. Aquí ellos no pudieron escuchar, vieron que mojó el pan, pero claro, mojar el pan era algo era algo de honor. Ustedes saben que mojar el pan, cuando uno lee las costumbres que tenían los de Oriente, uno se queda asombrado. Primeramente, como compartimos a veces con mi señora, era muy respetuoso cuando alguien venía de visita y no sabían qué hacer para honrarlo.
Y para ellos que haya un comensal allí, o varios comensales, el que invitaba a comer, permitía que se le moje el pan en simbolismo de honor, de respeto, en tu propio plato. Como diciendo, vos sos bienvenido, sos parte de este lugar, vos sos de la familia. Era una costumbre que tenían ahí en el Oriente, como muchas otras costumbres, como hospedar, ser muy hospedadores. Enseguida venía alguien de visita y ellos creían que era de parte del Señor. En este caso, él moja el pan y se lo da. ¿Qué nos cuenta aquí el versículo 27? ¿Qué nos cuenta Juan? Que apenas comió y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás entró para controlar su pensamiento y su voluntad. Pero fíjense en que si uno va a la historia y lee San Juan 12, nos está hablando de quién era Judas. Judas tenía algo que nosotros encontramos en el libro de Santiago, tenía un problema con la concupiscencia. Le gustaba y estaba muy enamorado del dinero. Dice la Biblia que él cada tanto metía la manito en la bolsa porque era el tesorero y se quedaba con el dinero, o se quedaba con algo del dinero. La palabra concupiscencia que habla Santiago significa un deseo descontrolado, o sea, algo que vos ya no lo podés controlar. Aquella persona que tiene problemas con los vicios, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, y alguien que no lo puede controlar. Y en este caso, Judas tenía un gran problema, que tenía mucho amor al dinero. Y fíjate que el Señor Jesucristo dijo, no podés servir a dos señores, porque a uno le vas a fallar, vas a amar más a uno que a otro. Y en este caso, él puso como ejemplo el dinero. No podés seguir al dinero y seguir a Dios. Uno de los dos te va a llevar para un lado y le vas a hacer más fiel que al otro. Y el Señor Jesucristo puso como ejemplo el dinero. Timoteo también lo dice, que no es bueno el amor al dinero. Y dice, ahí leía en un comentario, que a él le gustaba meter la mano, en una traducción lo comenta, y le gustaba amasar el dinero, tocarlo, y le gustaba tocarlo. Este tenía un deseo descontrolado, un deseo que no podía controlar. En este caso, esta era la debilidad de Judas. Satanás no entró, oh casualidad. Unos versículos anteriores ahí en Marcos nos relata, que ya lo compartieron los hermanos, que él lo vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. O sea, cuando él le ofreció un dinero, él hizo, ¡cling! Esto es lo mío. Y dice el Señor Jesucristo, lo que estás por hacer, hazlo. Satanás en este momento entra para controlar del todo su pensamiento y su voluntad. Por eso hizo lo que tenía que hacer. Pero que nos quede claro que no es que nosotros vamos caminando y Satanás se mete adentro de nosotros, o se anda metiendo así en la vida de los apóstoles, en la vida de Judas. No, no es así. En este caso, Judas ya venía haciendo cosas, pecando deliberadamente delante del Señor, robando dinero, tomando lo que no era de él, teniendo malos pensamientos hacia el dinero, porque él tenía o creía que el establecimiento del Señor sería aquí en la tierra con el reino venidero. Entonces él pensaba que en cualquier momento el Señor se levantaba. Por eso lo que tenía tanto amor al dinero. Y él, según lo que leemos, parece que era bondadoso y a veces pensaba en los pobres, pero en realidad él pensaba que no se gaste la plata, quiero tenerla para mí. Aquí entra Satanás, quien lo traicionó al Señor Jesucristo. La Biblia nos anuncia que en este caso, volvamos a Marco, de aquí en adelante ya Satanás no estaba presente. Perdón, en este caso Judas ya no estaba presente. Judas tomó, se fue, los discípulos no pudieron discernir, ni se dieron cuenta que era Judas, pero el Señor sabía que era Judas el que lo traicionó, y en esa misma noche se lo manifestó a los discípulos. Pero ellos estaban en otra, no podían entender. El Señor pasa a nuestro segundo punto, y habla de algo que instituye en esa misma noche. Ahora ya estaban los 12, y comienza a compartirles enseñanzas. Y una de las primeras enseñanzas que le compartió, le dijo que esto debían hacer como un mandato, como una orden. Y así quiero que hables conmigo en el versículo 22. Aquí les instituye algo. ¿Qué es lo que le instituye el Señor? Y mientras comían, Jesús tomó el pan, bendijo y lo partió, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Este mandato del Señor, algo que estaba aconteciendo acá, instituyendo el Señor, no era para ese momento, para ellos, era para la iglesia del Señor, que vendría a partir de que el Espíritu Santo viniera aquí en la tierra, comenzaría la iglesia del Señor.
era una institución para la iglesia, ya que nos dejó dos mandatos. Uno, la Santa Cena del Señor, y el otro mandato, el bautismo. Esos son dos mandatos, dos instituciones que delegó el Señor Jesucristo para con la iglesia. El apóstol Pablo, él mismo lo dice, que lo recibe en revelación. Allí mientras estaba en el desierto, en Arabia, el Señor se le reveló, estuvo 3 años en aquel lugar, y allí le reveló y le instituyó también, dice en Corintios, la cena del Señor. O sea, un mandato para la iglesia. Comiendo, y ellos comiendo, dice, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, y le dijo, tomad y comer, este es mi cuerpo. Quiere decir que representa al cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo, esto es mi cuerpo, está diciendo, esto es lo que representa a mi cuerpo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Versículo 23, y tomando el vaso, y habiendo dado las gracias, les dio, y bebieron de él todos. O sea, aquí le estaba hablando que el significado del derramamiento de la sangre del Salvador en el Calvario y lo que proporcionó la vida eterna, al menos a aquellos que recibieron a Cristo como Salvador. Algo que le estaba aconteciendo a los discípulos y le estaba trayendo luz, y en esto le estaba iluminando el Espíritu Santo. El cuerpo y la sangre, simbolismo. El cuerpo es la representación del pan, y la sangre es representación del vino. Por eso el Señor dice en el versículo 24, y le dijo, esto es mi sangre, del nuevo pacto. Yo aquí lo tengo en rojo, pero cuando lo dijo Jesús tenemos que abrir nuestro oído espiritual, hermano. Lo dijo Jesús. Hay un nuevo pacto. Si hay algo nuevo es porque lo viejo pasó. Si hay un nuevo, un nuevo testamento, un nuevo pacto, si hay un nuevo un convenio, es porque lo viejo pasó. No puede entrar lo viejo en lo nuevo. Acuérdense que él estuvo celebrando la ceremonia de la Pascua 32 años. Y el año 33, cuando lo iba a festejar, él dijo, esta es la última noche que festejo de esta manera la ceremonia. A partir de ahora no festejo más de esta manera. Y le instituyó algo. Esa ceremonia ya no podía entrar en el nuevo. Esa era parte del viejo. Lo nuevo no puede entrar. Si el Señor habló que hay un nuevo pacto, quiere decir que lo viejo caducó. Lo viejo quedó atrás. Por eso no podemos venir ahora a querer incluir algo viejo de una ceremonia a algo nuevo. Ya pasó, hermano querido. Ya pasó lo viejo, ahora viene el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es simbolismo del cuerpo y simbolismo de la sangre. Versículo 25, se lo dice el Señor, y le dice así, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba en el nuevo, en el reino de Dios. Aquí está hablando cuando Él venga a esta tierra a reinar, que estamos estudiando aquí en el seminario durante cierta cantidad de tiempo, 1000 años, el Señor va a reinar y hasta ese momento no va a volver a tomar el vino de la vida. Qué maravilloso para meditar, para reflexionar. Yo cuando leo esto y leí esto, que hay algún nuevo pacto, a mí la cabeza me hizo clean. Si hay algo nuevo, lo viejo pasó. Si hay algo viejo que quiere entrar en lo nuevo, lo tenemos que desechar, hermano querido. Es la sangre de Cristo que tiene poder para limpiarnos. Simbolismo, es el cuerpo, lo que Él padeció en la cruz del Calvario, en su cuerpo. Dice que le mesaron la barba, dice que le pegaron 39 latigazos, dice que allí Él llevó nuestras dolencias, que Él allí llevó nuestras enfermedades, en su cuerpo. Y cuando nosotros compartimos el cuerpo, traemos a memoria todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Lo viejo quedó atrás. No puede entrar lo viejo. Ya no hay más ceremonia. No hay nada que pueda entrar. Recién veníamos de compartir con los hermanos y veíamos que andaban con un arca. Un arca. El arca que había hecho Moisés ahí dentro de la iglesia que había antes. Hicieron el arca y cada tanto sacaban a pasear el arca esa. Andaban por el arca dentro de la iglesia. No entendió mi hermano que eso viejo ya pasó. Ahora está lo nuevo, el nuevo pacto. Es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo la que nos limpia, es la que nos da la entrada a la vida eterna. Por eso, si hay algo que nos tiene que quedar claro en esta noche, que es por medio de su sangre y por medio del cuerpo de Cristo que tenemos entrada al reino de Dios, a comunión con nuestro Padre. Quiero orar, hermano, para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender. ¿Qué le parece?